Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. El 18 de febrero se ha venido conmemorando el Día Internacional del Síndrome de Asperger y así va sucediendo desde hace 17 años, cuando en el 2007 se celebró por primera vez. El síndrome de Asperger ha desaparecido oficialmente del mundo desde el 2013. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría decidió quitar el síndrome de Asperger del catálogo de condiciones mentales e incluso por una inconsistente manera de diagnosticar por parte de psiquiatras y psicólogos. Se decidió sumarlo al amplio término de TEA y a partir del 2022 también se incluyó en el manual en el CIE 11. En donde el síndrome de Asperger se ha integrado en el trastorno del espectro del autismo. Englobar todo en un solo nombre tiene muchas visiones. Es como un cubo de 1000 caras, que puede ser complejo, sobre todo para las personas adultas que tienen síndrome de Asperger en un mundo que se habla de TEA. Para esto, hemos invitado al ingeniero Diego Jonathan Moreno, quien es un influencer de las redes sociales, tiene su programa A lo Aspergiano y es un adulto TEA. Bienvenido, Diego, nuevamente a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, un gusto estar aquí, pues muchas gracias por tu invitación. Diego, cuéntanos, cuando tú fuiste diagnosticado, te dijeron que tenías síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista. A mí el diagnóstico que me dieron pues fue síndrome de Asperger, así tal cual, porque es que en la época en que yo fui diagnosticado aún no se había hecho esta transición. O sea, esto fue hace ya casi 16 años, fue en el año 2008 para ser exacto. Y sí, mi diagnóstico clínico, o sea, en la historia clínica sale como tal síndrome de Asperger. Lo del cambio. ¿Y cuál te gusta más a ti, Asperger o TEA? Pues mira que al final yo he leído pues las razones por el cambio y todo, y creo que el término TEA refleja mejor la realidad. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que, digamos, cuando se usaba el término Asperger, pues la gente pensaba que el Asperger era una cosa muy distinta al autismo, o sea, que el autismo era una cosa y el Asperger era otra cosa totalmente distinta, que nada que ver, y la realidad no es así. La realidad es que, o sea, en un principio se pensó eso, ¿sí? Los investigadores creían eso, que el Asperger era una cosa y el autismo era otra, pero ¿qué pasó? Que a medida que pasaron los años, los investigadores se dieron cuenta que eran personas que no estaban ni en un lado ni en otro, y se dieron cuenta de que lo que había en la vida real es un espectro, y bueno, y esto no pasa únicamente con el autismo, también pasa con otras condiciones mentales. O sea, hay varios tipos de esquizofrenia y varios tipos de trastorno, de depresión y así. Pero entonces, ¿qué pasa? Con el autismo pasa que el autismo no es homogéneo, o sea, no es que exista una única forma de autismo. Digamos, hay tantos autismos como personas con autismo existen. Y lo que ha intentado el DSM hasta entonces es, pues, catalogar a las personas según los niveles de apoyo. Entonces, por eso es que se habla nivel 1, nivel 2, nivel 3, aunque hay personas que eso les ofende, porque hay personas que interpretan eso como decir, es que el nivel 3 es más autista que el nivel 1, pero en realidad, pues no, o sea, el DSM no quiso en ningún momento afirmar eso.
El DSM lo que quiso afirmar es que simplemente una persona nivel 3 puede necesitar más apoyo en el lenguaje, el habla, en estas cosas. Pues a mí, o sea, respecto a lo que a mí respecta, a mí el término Asperger pues me gusta. De hecho, por eso mi página se llama Lo Aspergiano, mi canal. Pero igual, pues, la realidad es esa, que no existe, digamos, o sea, no existe, o sea, no existe el Asperger como algo que no tenga nada que ver con el autismo. ¿Y la comunidad de adultos con síndrome de Asperger, crees que se sienten identificados como síndrome de Asperger o como TEA? Pues mira, depende de lo que llamemos comunidad. ¿Por qué? Porque últimamente han surgido en internet, en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, personas, bueno, algunos activistas, otros, bueno, que dicen ser nosotros somos la voz del autismo, las personas con autismo pensamos tal cosa, pero resulta que, bueno, algunas de estas personas que claman ser la voz de las personas con autismo son los que están pues a favor del movimiento de la neurodiversidad. Sí, o sea, recordemos que esto de la neurodiversidad es un movimiento social, político, creado por personas dentro del espectro autista o por personas que se identifican como ser neurodiversas. La neurodiversidad es un concepto muy amplio, es un concepto que abarca no solamente el autismo, sino también condiciones como el TDAH, la dislexia, la discalculia, o al menos eso es lo que dice, así lo definió Judy Singer. ¿Qué es lo que pasa? Algunas de estas personas dicen, creen que, bueno, hace poco surgió un escándalo con Hans Asperger porque resulta que Hans Asperger resulta estar vinculado al régimen nazi. Y es verdad, o sea, históricamente, yo hice una entrevista en mi canal a una persona que investigó el tema, a Ann Feisten, y sí es verdad que Asperger estuvo vinculado al régimen nazi. Y bueno, esto pues ha llevado a algunas personas a decir, no, entonces no debemos usar el término Asperger porque resulta que al hablar de Asperger estamos defendiendo a un nazi, a un criminal, digámoslo así. Y entonces hay gente de esta comunidad autista, digo comunidad autista entre comillas porque, ¿qué pasa? En el mundo hay 150 millones de personas dentro del espectro autista y este grupo que se llama comunidad autista son una minoría dentro de este grupo. O sea, para mí la comunidad autista no es lo que opina un grupo de personas que dicen estar dentro del espectro que les están, sino para mí la comunidad autista es lo que dicen los papás, los cuidadores, lo que dicen los profesionales, los que dicen las personas con autismo también. Habemos personas que independientemente de si formamos o no parte del movimiento de la neurodiversidad, tenemos nuestra propia opinión. Bueno, esta comunidad autista dice que no, que el Asperger no se debe usar. ¿Yo qué opino? Yo pienso que porque algo haya sido asociado al régimen nazi, no es razón suficiente para dejarlo usar. Porque, ¿qué pasa? Es verdad que el autismo es un espectro, pero si nosotros comparamos una persona con Asperger con alguien, digamos, que tenía autismo clásico, son dos realidades muy distintas. O sea, en la forma como el autismo se vive, la persona lo percibe. Bueno, el autismo clásico es más profundo. O sea, y además que yo después de leer la historia de Hans Asperger, sí, es cierto que estuvo vinculado al régimen nazi y todo eso, pero también Hans Asperger hizo muchos aportes. Hans Asperger fue, creo que quizás la primera persona en hablar de que las personas con autismo se puedan educar, que las personas con autismo podían ir a una universidad, puedan hacer una carrera, o sea, que a través de la educación nosotros podamos sacar a una persona con autismo adelante. Resulta que cuando Hans Asperger estuvo en el régimen nazi, a las personas que tenían alguna condición mental, la mandaban a matar. O sea, formaban parte de este régimen, digamos, de eugenesia. O sea, entre el régimen de eugenesia estaban por un lado los judíos, los que no eran de esta raza aria pura, digámoslo así, para estaban las personas que tenían una condición mental.
Y aquí es donde Hans Asperger dijo, a ver, esperen un momentico, sí, puede que estas personas tengan alguna alteración mental y todo, pero mira, estas personas pueden hacer cálculos mentales, estas personas, algunas pueden ser astrónomas, otras pueden hacer tal cosa. Creo que estas personas pueden ser útiles. A estas personas hay que estudiarlas un poco más. Porque Asperger estuvo en esa situación en la que él tuvo que mandar a unos niños directamente a que los ejecutaran. Él, pues, entre lo que yo leí, bueno, él trató como, o sea, quiero pensar que él trató de defender a algunas personas, aunque mucha gente dice que él es el malo, que era un psicópata, bueno, pero, o sea, yo me leí el trabajo de Hans Asperger directamente, leí sus escritos, y para mí, el trabajo que hizo Hans Asperger fue una de las cosas que llevó a que hoy en día se hable del espectro autista. Es más, de hecho, Lorna Wynne, que fue la persona que descubrió el trabajo de Asperger, fue la que acuñó el término síndrome de Asperger en su honor, como para reconocer el trabajo que él había hecho. Pero fíjate, algo muy interesante, Lorna Wynne fue también la primera persona en hablar del espectro autista. O sea, antes de Hans Asperger, nosotros conocíamos era el autismo que había definido Leo Kanner. Que Leo Kanner, ¿qué decía? Leo Kanner decía, no, estos chicos tienen muchas afectaciones cognitivas. Digamos, el panorama para los pacientes de Kanner era más, digamos, más sombrío, ¿sí? Mientras que Asperger tenía como una visión más positiva. Ahora otra cosa que también quería comentar acá es que hay gente que me ha dicho, Diego, pero ¿qué opinas de Eva Chukaregua? Resulta que en el año de 1926, una mujer, una rusa, que, bueno, estudió una condición muy parecida, que resultó tener muchas similitudes con el síndrome de Asperger, que se conoce como el trastorno de personalidad esquizoide. Yo también tuve la oportunidad pues de leer los escritos de ella para ver, porque hay quienes dicen por ahí que Chukaregua es realmente la pionera del autismo, que Asperger y Leo Kanner no hicieron nada, que simplemente le copiaron el trabajo a ella. ¿Y qué es lo que pasa? En parte, estas personas tienen algo de razón y en parte no. ¿Por qué? Porque Eva Chukaregua definió, sí, lo que es esta condición conocida como trastorno de la personalidad esquizoide, los niños esquizoides. Resulta que el trastorno de personalidad esquizoide es un diagnóstico que todavía se sigue usando a día de hoy. Lo que pasa es que este diagnóstico estaría más dentro de lo que es el espectro de la esquizofrenia. O sea, sería más como un subtipo de esquizofrenia donde no hay alucinaciones, no hay pérdida de contacto con la realidad, donde hay un aplanamiento afectivo. Pero ¿qué pasa? Que lo que escribió Chukaregua, si bien tenía similitudes con el Asperger, también tenía algunas diferencias. Las diferencias están en que, por lo menos, las personas de Chukaregua, los chicos de Chukaregua, no tenían intereses restringidos así tan marcados como los chicos Asperger, los pacientes de Leo Kanner. Eran personas que tenían más habilidades sociales, o sea, tenían más capacidad para relacionarse. Sí es verdad que tenían un aplanamiento afectivo, pero en esencia lo que Chukaregua describió es una condición diferente. Y otra cosa muy importante es que Chukaregua jamás dijo que eso fuera autismo como tal. Sí dijo que uno de los síntomas del trastorno de personalidad esquizoide era el autismo. Pero esto hay que saber interpretar. ¿Qué pasa? Que en la época de Chukaregua, en 1926 ya se hablaba de autismo, pero se hablaba del autismo como un síntoma de la esquizofrenia. O sea, digamos que el autismo era ese síntoma que tenían las personas con esquizofrenia que hacían que como que no pudieran relacionarse con otras personas, que se alejaran de los demás. ¿Y por qué fue que Leo Kanner sí fue el pionero realmente? Según lo que, bueno, basándome en lo que yo he leído, basándome en los escritos de ellos, ¿sí? Porque Leo Kanner fue el primero en decir, ojo, esto que usted llama autismo puede existir como una condición de forma independiente de la esquizofrenia. Y él se dio cuenta
que los chicos autistas, a diferencia de los chicos con esquizofrenia, no tenían alucinaciones, no tenían pérdida de contacto con la realidad. Y este es uno de los puntos en los que se diferencia el autismo de la esquizofrenia, que no hay lo que se llama síntomas positivos, se llama esto. En el resto sí se parece. Entonces quería hacer esta anotación porque hay gente que está diciendo esto mucho en redes sociales, que es que Chucaregua fue la verdadera pionera y todo, y esto no es cierto, no es verdad. O sea, los escritos de Chucaregua los pueden conseguir tanto en ruso como en alemán. Yo lo leí y la verdad es que no, o sea, lo que escribió es otra cosa completamente diferente, y los que quieran investigar más pueden leer el DSM-4, la descripción del trastorno de personalidad esquizoide, y se van a dar cuenta que sí, tiene similitudes con el Asperger, pero son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, hasta yo mismo tuve ese diagnóstico. De hecho, a mí me han dicho eso, que yo podía ser trastorno de personalidad esquizoide. Fíjense lo interesante. Sí, bastante interesante porque desconocía de mucha de la información que ahorita nos estabas compartiendo. Sí, Jonathan, ¿crees que el nombre importa mucho para ver cómo el mundo los ve? Pues a ver, ¿yo qué pienso? Visualizar el nombre a una condición, sea que se llame autismo, Asperger, lo que sea, no es suficiente para hacer notar lo que necesita la persona. Mira, fíjate que ayer estaba en un grupo de WhatsApp, bueno, un grupo al que me invitaron a estar ahí, un grupo en el que comparto mis videos, y hay una mamá que explicaba que le estaba tratando de explicar a sus vecinos que es el autismo, cómo era su hijo autista. Y entonces ella al parecer le decía, no, es que mira que mi hijo hace esto porque es autista, hace esto otro porque es autista, hace tal porque es autista. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que cuando tú le dices a alguien del común, alguien que no está familiarizado con el autismo, que fulano perengano de tal hace tal cosa porque es autista, eso es lo mismo que tú le dijeras, no, él hace esto porque es checoslovaco. O sea, cambia la palabra autismo por checoslovaco y vas a ver que la persona queda igual de confundida, ¿sí? O sea, visibilizar un nombre, una condición por sí sola, no nos dice gran cosa. Es como, a ver, como que yo te diga que alguien murió de un paro cardíaco, ¿sí? Eso no nos dice nada sobre su muerte, porque parte del proceso de morir es que el corazón se detenga. Que haya otra causa que haya causado ese paro cardíaco ya es diferente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir, este chico hace estereotipias porque es autista, a decir, este chico hace estereotipias porque los ruidos le molestan, el ambiente le sobrecarga sensorialmente, y las estereotipias es una forma de relajación. O no es lo mismo que tú vayas, digamos, con tu hijo autista, con una persona con autismo a un centro comercial, y que ese chico lleve un cartel acá pegado o un carnet que diga autista o es una persona con autismo. Esto no le dice demasiado a la gente del común a que él diga algo como esta persona tiene limitaciones a la hora de comunicarse y los ambientes, digamos, con mucha gente la pueden estresar, la pueden poner ansiosa. Porque ahí, o sea, ya le estamos dando a la gente información más útil. O sea, ahora, no estoy diciendo con esto que visibilizar nombre no sea útil, para nada, o sea, sino que, digamos, es importante enseñar a la gente qué implica el autismo, sí, que el autismo implica problemas de integración sensorial, que el autismo de pronto implica problemas para entender lo que las otras personas nos están diciendo, problemas para nosotros expresar nuestras emociones, para saber cómo comunicar algo. Por ejemplo, hay padres que han estado en un centro comercial y su hijo autista se ha desaparecido y ha salido en los medios de comunicación, se busca tal niño con autismo que resulta que ese chico se escapó porque estaba en un lugar con mucha gente, estaba abrumado por los estímulos y el chico se escapó como una forma de escapar de todo eso. Pero ¿qué pasa? Ese chico quizás no supo cómo decir a los papás o decir, oye, mira, es que estos estímulos me están abrumando, quiero que nos vayamos a la casa. Simplemente lo hizo, ¿sí?
O de pronto también existe la otra posibilidad de que este chico haya estado en un centro comercial, haya estado de pronto viendo algo que le gustó, algo que tenía una textura así muy particular, y el chico se quedó viendo eso, o fue donde habían más cosas de esas, los papás se distrajeron y claro, el chico se perdió. Entonces, o sea, es muy útil explicar las razones que hay detrás de un comportamiento, ¿sí? Decir, bueno, este chico se puede haber escapado porque los estímulos la abruman o tal cosa, o este chico puede haber estado deambulando porque en ese centro comercial habían tales y tales estímulos y todo. O sea, estas cosas ayudan a entender mejor las necesidades que tiene una persona con autismo. En qué cosa necesita apoyo realmente. Que simplemente... Claro, y cada persona es única, Jonathan, ¿verdad? Como tú dices, no todos tienen las mismas necesidades. Claro, pero si tú miras, hay un grupo de necesidades que son comunes, o sea, casi todas las personas con autismo son hipersensibles a algún estímulo. Hay muchas personas con autismo que les abruman a multitudes, a otras no. Entonces yo digo que, bueno, pienso, no es que yo diga, que lo que hay que buscar, digamos, si hablamos de un centro comercial que sea inclusivo con las personas con autismo, es que pueda atender esas necesidades, que la persona que vaya a ese centro comercial pueda encontrar lo que necesita. Y ahí es donde toca ir más allá del nombre. O sea, independientemente si es Asperger, si es autismo, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo que queramos llamarlo, hay unas necesidades, ¿sí? Y es importante que esas necesidades se conozcan. Porque visibilizando solo el nombre, tenemos el mismo problema de que si hicimos que la persona es checoslovaca, no estamos diciendo gran cosa. Así es. Bueno, desde las redes nos dice la señora Soy la Piedad, buenas tardes. Retomando las preguntas, ¿qué piensas de los símbolos sobre el autismo como el color azul o ahora el multicolor o el símbolo del infinito? Pues mira, últimamente en la comunidad, digamos, neurodivergente, pues sí, han surgido personas que han dicho, no, nosotros no nos identificamos con el color azul, porque eso es una cosa que se inventó Autism-Spitz. Autism-Spitz es una institución que busca curar el autismo, nosotros nos identificamos con el infinito, que luego está lo del color azul, que como el color azul es algo asociado a Autism-Spitz, entonces que también es malo, o sea, parece que mencionar el color azul equivale a, no sé, invocar a Satanás, digámoslo así de alguna manera. A ver, entiendo a las personas que dicen esto, porque para algunas personas el autismo es como una identidad, ¿sí? Para ellos el autismo es algo, o sea, el diagnóstico es como decir su nombre. Y ellos sienten que estas cosas son como cosas que manchan ese nombre. Las entiendo. Y las puedo entender también porque hoy precisamente estaba hablando con una amiga de que el autismo no es algo que tú puedas disociar de lo que tú eres. O sea, digamos, yo no puedo decirle, a ver, yo soy Diego Jonathan, una persona con autismo, y aparte, y mi autismo está, digamos, allá, en una caja. Como decir, esto es mi autismo, ¿sí? Bueno, esto es un cubo rubí, pero bueno. Yo no puedo decir esto, porque el autismo es algo que forma parte de mí. El autismo es una condición que como condición condiciona muchas cosas. De niño había muchos alimentos que no podía comer porque no toleraba su sabor, textura. Hay ciertos tipos de tela que para mí es difícil usarlas porque por la parte sensorial. Hay ciertos sonidos que no tolero, ¿sí? Ciertos procesos mentales que tengo son debido al autismo. Mi sensorialidad también acondiciona algunas cosas. Entonces es algo que tú no puedes como apartar. Digamos, si tú quieres entender a una persona con autismo, tienes que, a ver, aceptar el pack completo. O sea, ver también a la persona, pero entender también su autismo. O sea, no es algo que lo pueda separar. Porque mencionaba esto porque algunos se han empeñado en eso
Y hay personas que han llevado esto muy lejos hasta el punto de ver el autismo como una identidad. Yo en mi caso, ¿qué te digo? Digo que sí, el autismo es una parte importante de mí, pero no es toda mi identidad, porque aparte del autismo están las cosas que yo hago que me gustan, como, bueno, lo de hacer videos en YouTube, la astronomía, está mi carácter, que es algo independiente del autismo. O sea, para mí el autismo vendría a ser algo como mi nacionalidad, por ejemplo. Yo por el hecho de ser colombiano, pues tengo una cultura, unas costumbres. Por el hecho de, digamos, de haber nacido en la región de Santander, pues la gente que nace en esta región tiene, por ejemplo, unas costumbres muy distintas a la gente que vive en la capital, por ejemplo, la gente que vive en Bogotá o en Medellín. Algo similar pasa con el autismo, o sea, no es toda mi identidad, pero sí es una parte importante de lo mismo, y lo que yo pues he intentado en todos estos años pues es apreciar qué cosas de las que yo hago pues sí tienen mucho que ver con el autismo y qué cosas no tanto. Es lo que te puedo decir respecto a mí. Jonathan, ¿y qué piensas? Que las personas te digan, pero eres inteligente, no puedes tener autismo. Fíjate que eso es algo que me han dicho muchas personas. Hay gente que me han dicho que no parezco autista, que por mi manera de expresarme, que por mi manera tan fluida de hablar, o quizás por mi inteligencia. Pero fíjate una cosa, no todo en el autismo es tu inteligencia. O sea, digamos, hay más dimensiones en el ser humano. Y por ejemplo, algo que no sabe mucha gente es que una de las razones por las que creo que yo me puedo expresar de manera tan fluida es porque yo llevo 9 años haciendo videos para YouTube. O sea, he estado 9 años, todos estos últimos 9 años de mi vida, donde todos los días estoy pensando en cómo hacer un video, y el video incluye elaborar un guión donde planifico bien lo que voy a decir, donde escribo cada palabra que sale en los vídeos. Ya he hecho tantos guiones que literalmente he ensayado muchas conversaciones en mi cabeza. Si ustedes miran mis videos, verán que mi forma de hablar es la más apagada, el lenguaje corporal era más plano, mis gestos. Me quedaba bloqueado con lo que iba a decir, o sea, hace, digamos, yo pensaba en una idea y como que se me ocurría otra y como que mi mente ahí queda en blanco. Ya como he ensayado tantas conversaciones, pues ya es más fácil que... De hecho, mucho de lo que estoy diciendo acá es algo que ya he ensayado, digámoslo así. Entonces, dicen que la práctica hace al maestro, y claro, si tú llevas muchos años dando charlas de autismo, haciendo videos del tema, pues tarde o temprano, pues te vas a convertir en alguien con mucha habilidad en eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay un mito acá, y es la idea de creer que solamente las personas con autismo, solamente las personas T a nivel 3 o nivel 2 son las que necesitan ayuda, y que los T a nivel 1 o los Asperger no necesitan ayuda, o que ellos solos pueden seguir adelante. También otra idea que he visto por ahí, digamos, es la idea de que los autistas de redes sociales son falsos autistas, porque los autistas de verdad no están en redes sociales. Bueno, han surgido algunos casos polémicos que me han pedido que hable eso en mi canal, como el caso de una chica llamada Sunny Logo, que mucha gente está diciendo, no, es que es una falsa autista porque es que tiene muchos seguidores en redes sociales porque habla autismo. Otros dicen, no, esa chica no puede ser autista porque esa chica, miren, tenía una foto donde está sosteniendo una copa de vino, está en un bar con mucha música, mucho ruido, y una persona con autismo no puede hacer eso. A ver, ¿yo qué digo respecto a esto? Las personas con autismo, bueno, no todas, claro está. Las que tenemos, digamos, un alto grado de funcionalidad, podemos hacer algo que se llama camuflarnos. Algunos le llaman masking. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Una persona con autismo puede ocultar sus rasgos autistas. De hecho, de eso estoy preparando un video últimamente, de cómo, o sea, quiero hablar de ese problema, de cómo el autismo puede pasar desapercibido, porque una persona puede, digamos, camuflarse.
aprender a actuar, ¿sí? Hay personas con autismo que pueden perfectamente ir a un lugar con mucho ruido, donde haya mucha música y todo. Eso sí pueden tolerar estar un tiempo allá. Han creado estrategias para, digamos, sobrevivir en estos entornos y muchas veces eso es algo que no se ve. Y pasa que sí, las personas con autismo que son muy inteligentes, que tienen esto que llamamos Asperger, pueden necesitar ayuda. Resulta que muchas personas, por hacer esto que llama masking o camuflarse, o como se llame, algunos llegan a desarrollar trastornos de ansiedad, depresión clínica. Yo, de hecho, en mi canal he entrevistado a varias personas dentro del espectro autista y he visto algo en varias, que varias han tenido episodios de depresión severa con ideas suicidas. Y he conocido a personas que realmente han intentado quitarse la vida y eso es un peligro. O sea, el riesgo de depresión, de suicidio, en las personas, digamos, autistas muy funcionales es muy alto. Básicamente por dos razones. Primero, porque son personas que son muy conscientes de sus características. Por esa misma conciencia como que los lleva a querer ocultar todo. A su vez, cuando estas personas ocultan sus rasgos autistas, realmente es como si ocultaran una parte de su identidad. Es como si una parte, no sé, de su personalidad, una parte importante de ellos, tuviera que permanecer oculta y ante los demás tuvieran que presentar como una especie de máscara. Hubo una autora que lastimosamente ya falleció, pero fue una escritora muy famosa. No sé si tú conoces o leíste alguna vez un libro de Donna Williams. O no sé si sepas quién es. Bueno, Donna Williams, para los que no saben quién es después de Temple Grandin la segunda mujer con autismo más famosa del mundo mundial. Ella, cuando tenía 27 años, escribió un libro que se titula que se llamaba Aquí no hay nadie. Nobody Nowhere, algo así. Y resulta que en el libro ella hablaba de que ella tenía dos personalidades prácticamente. Una personalidad que ella era la que mostraba el mundo neurotípico. Dentro de esta personalidad, ella era una personalidad muy extrovertida, una persona muy risueña, una persona que sonreía. Esta era la personalidad que ella mostraba cuando iba a una entrevista de trabajo, cuando le hacían entrevistas y todo, pero asistía a otra personalidad, creo que una se llamaba Carol. Creo que Carol era la que ella mostraba así muy neurotípica, y la otra es Willy. Willy sí era una mujer, una persona más introvertida, una persona que no quería socializar, aislarse. Esta personalidad sí reflejaba más su mundo interno. Y ella explicaba cómo ella se encontraba en este dilema. O sea, cómo, digamos, ella en un lugar no podía hacer estereotipias porque entonces la iban a mirar raro. Cómo ella tenía que contenerse, expresar lo que pensaba porque lo mismo le iban a mirar raro. O sea, ella era más o menos consciente de qué cosas la podía meter en problemas. Y ella habla pues de toda la carga de ansiedad, de estrés que causaba todo esto. Y muchas veces esto la llevó a tener depresión. De hecho, ya cuando escribió este libro, ella pensó en escribirlo y luego quitarse la vida. Hasta que un psicólogo que le leyó dijo, oye, espera, no vaya a hacer eso. Este libro debemos publicarlo. Y sí, el libro lo publicó y se convirtió en un bestseller. Esto que les estoy contando pasó en el año 1991. Hace ya una buena cantidad de años, pero... O sea, fue como una de las primeras personas adultas con autismo en... pues hablar de la problemática que ella tenía, porque es una problemática que puede pasar oculta. O sea, muchas veces se cree que si una persona es muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual alto, pues con esto ya tiene la vida resuelta. Otra idea que he visto, que la hablé en uno de los videos, un error que cometen muchos papás, es que algunos tienen un chico, bueno, con Asperger, digámoslo así, que al principio no iba al colegio, tenía muchos problemas de comportamientos. Luego las terapias hacen que ese chico adquiera mejores habilidades sociales, empiece a ir al colegio y el chico pues
ya empieza a relacionarse mejor. Entonces, ¿qué pasa? Algunos papás pueden llegar a creer que como este chico ya va al colegio, ya hace las tareas, ya sigue instrucciones, ya parece que tiene amigos, entonces ya pueden creer que es que el problema del autismo ya está resuelto, que este chico ya está encaminado hacia una vida normal. Y es un problema, ¿por qué? Porque resulta que durante la infancia tú puedes haber aprendido algunas reglas para socializar, pero resulta que cuando llega la adolescencia y la adulta, todo cambia. Ya en la adolescencia, ya los chicos hablan de novias, de parejas. O sea, a medida que vamos creciendo, las relaciones sociales se hacen más complejas y muchas veces una persona con autismo llega a la adulta sin saber qué hacer. O sea, lo que había aprendido en las terapias de niño para relacionarse no le va a servir para cuando sea adulto. Entonces esa persona va a llegar a una entrevista de trabajo, no va a saber qué responder, va a intentar ligar con una persona si quiere tener pareja, no va a salir bien, va a experimentar un fracaso tras otro si la persona no tiene ayuda, y el problema es que la persona se va evidentemente a deprimir. Entonces, o sea, no es que las personas con Asperger a nivel 1 no necesitemos ayuda, sino que tenemos necesidades distintas y necesidades que no siempre son visibles. Por eso se dice también que el autismo es una discapacidad invisible, porque, por ejemplo, a diferencia del síndrome de Down, que tú miras a una persona con síndrome de Down a la cara, el síndrome de Down se le nota, hay rasgos faciales característicos, eso no pasa con el autismo. Y cuando una persona adulta con Asperger TEA mete la pata siendo adulta, pues de mano van a decir, es que él hace eso porque es autista. No, van a decir, esta persona es rara, es mal educada, ¿y qué va a hacer la gente? La van a hacer a un lado, la van a dejar de hablar. Entonces, explicar todo esto pues para mostrarles que no es que ya por ser áspera la persona tenga la vida resuelta, no, hay que ayudarla, y a veces hay que ayudarla, digamos, en forma, digamos, de vincularla a programas, digamos, de entrenamiento de habilidades sociales, programas del manejo de las emociones, que la persona aprenda a expresar lo que siente, que la persona pueda tener una vida, digamos, de pareja satisfactoria, si eso le interesa, y muchas veces no hay nada de eso para los adultos autistas. Justamente ahorita que tú mencionas esto, la etapa ya de ser adulto, quisiera saber, ¿cómo ha sido para ti en tu vida de adulto el tomar decisiones, y aunque algunas de ellas no hayan sido tan acertadas, poder seguir adelante? Pues mira, muchas de las cosas a las que me enfrento en mi vida de adulto me causan muchísima ansiedad. Son cosas que me sacan de mi zona de confort. Por ejemplo, hace poco me tuvieron que operar del estómago porque tenía una hernia hiatal que me causaba reflujo, y esto nomás me causó una ansiedad que no imaginas. O sea, yo sé que este tipo de cosas a las personas neurotípicas también les causa mucha ansiedad, pero a mí me causó tanta ansiedad que yo me la pasaba días, horas enteras leyendo en internet, buscando información, estudios de las hernias hiatales, de las cirugías, me la pasaba viendo, o sea, literalmente gastaba muchas horas en esto. Y cuando me tenían que hacer algún examen, bueno, exámenes así tipo endoscopia, tipo nanometría esofágica y todo eso, yo también gastaba muchas horas pues investigando el tema, porque normalmente los médicos te dan a ti información muy superficial, no te dicen, o sea, mi historia clínica decía que me iban a hacer una funduplicatura de Nissen y nadie me explicó qué era eso. Fue cuando me metí a internet que me puse a investigar, y pues al principio me puse nervioso porque decían que lo que iban a hacer era que iban a coger una parte de mi estómago, la iban a envolver en el esófago, iban a crear una nueva, digamos, válvula para que los alimentos pasen y todo, y claro, o sea, esto ya no suena como tan sencillo. Y cuando me puse a ver videos en YouTube de personas que contaban cómo les había con esa cirugía, algunas personas contaban que tenían problemas para comer, para pasar los alimentos, y yo pues estaba en una situación en que no sabía si operarme o no.
no sé a quién preguntarle, que lo único que tenía era lo del internet. Bueno, eso es por poner un ejemplo. Otras cosas que me causan ansiedad es, por ejemplo, viajar a un lugar que no conozco. Digamos, cuando no sé qué es lo que va a pasar o qué es lo que puedo esperar. Fíjense que cuando llegó el día de la cirugía, tenía tanta ansiedad que cuando llegué allá y me midieron la presión arterial, eso estaba alta, estaba como en 150/100, una cosa así. Y durante mucho tiempo que estuve en esa clínica, estuve con el pulso en 120, 130 y la presión arterial alta. Entonces, fíjate que me pasa una cosa curiosa. Yo a veces mismo no me doy cuenta cuando tengo ansiedad, pero sí me da cuenta que el pulso puede ser un buen indicador. O sea, cuando me da mucha ansiedad, me da taquicardia. O sea, el pulso se me acelera a más de 100. Entonces es un tema con el que todavía estoy aprendiendo a manejar porque la ansiedad hace que me bloquee. O sea, la ansiedad hace que a veces me cueste tomar decisiones. Digamos, la ansiedad a veces me bloquea tanto que algo que, digamos, una persona normal haría en una hora, me toma varias horas hacerlo. Otra cosa con la que yo tengo problemas también por todo esto es con la función ejecutiva. O sea, a veces como que sé qué es lo que tengo que hacer, pero como que tengo tanto miedo que salga mal que me cuesta comenzar. O escoger qué es lo que quiero hacer primero. O sea, todavía tengo que lidiar con eso. Sí, eso te cuento. Jonathan, desde las redes sociales nos dice la señora Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, excelente programa. Jonathan, en cuanto a la frustración, ¿cómo tú has podido manejar la frustración? Pues mira, cuando era más joven, yo me frustraba por algo, lo abandonaba. O sea, cuando algo me salía mal, yo pensaba que no era bueno para eso. De hecho, una vez yo estaba aprendiendo a jugar ajedrez, llegó un señor que me dijo, yo quiero jugar con usted y me ganó. Y yo pensé que no era bueno para eso. Pero entonces, ¿qué he aprendido yo con el paso de los años? Yo he aprendido que si algo te sale mal, no necesariamente significa que seas malo para eso. Significa que tienes que practicar más, que tienes que aprender más. Y eso es lo que me ha ayudado, digamos, a hacer que después de 9 años, aquí en YouTube, en las redes sociales, pueda seguir creando contenido. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente cuando comienza un canal de YouTube, mucha gente lo que quiere es llegar a muchos seguidores, que los videos tengan muchas visitas, y eso no siempre va a pasar. He hecho videos que, o sea, al principio hacía videos que no los veía nadie. Al principio me tocaba grabar un video 10 veces, pero entonces, ¿qué pasa? Aprendí, o bueno, hay 2 ideas que me han ayudado a lidiar con la frustración. Primero, pues que si tú quieres lograr algo en la vida, hay que trabajar para lograrlo y muchas veces el camino no es un camino lineal, que digamos que tú dices, voy a lograr tal cosa, entonces que simplemente recorrer el camino y llegar allá no es tan fácil. A veces en la vida pueden surgir altibajos, o sea, a veces la vida parece una montaña rusa. Puede que al intentar hacer ese algo, puede que hayan cosas que te salgan muy bien, que tengan golpes de suerte, como puede que te salgan mal. Por ejemplo, yo la página de Facebook hace algunos años casi que la pierdo. Resulta que yo publicaba, ya voy a poner un ejemplo, un altibajo, para porque es una experiencia que puede frustrar a mucha gente, pero que yo puedo lidiar con ella. Resulta que yo hacía algo en mi página de Facebook que era que yo sacaba extractos de películas de autismo para mostrar escenas con personas autistas. Resulta que estos videos se viralizaban mucho. Esto permitió que la página creciera mucho. En un año la página llegó a tener más de 100,000 seguidores. Pero resulta que eso era material protegido por derechos de autor. Un buen día había sacado un fragmento de la película Scorpion y un día Facebook me mandó un mensaje, me dice, tuvimos que eliminar este video porque este video viola derechos de autor.
si encontramos cualquier otra infracción de derechos de autor, tu página será eliminada. Y yo literalmente tenía 200 videos de esas cosas. Tuve que seguir a borrar todo eso. Como podrán imaginar, pues el tráfico de la página se fue al suelo. Facebook me puso una sanción que se llama alcance cero. ¿El alcance cero en qué consiste? Que literalmente Facebook pone tu página en una especie de agujero negro. A ver, ¿qué significa esto? Que tú publicas algo en tu página, da igual la cantidad de seguidores que tenga tu página, nadie lo ve literalmente. O sea, yo publicaba un cartel de autismo y solamente lo veían 20 personas en una página de 200,000. Imagínate. Y esto duró varias semanas. Da igual lo que publicara, lo que fuera, y esto es una experiencia muy frustrante. Hay personas que le ha pasado lo mismo y ha decidido acabar todo, decir, no, ya me voy, ya dejo esto abandonado, pero yo a pesar de eso decidí seguir. En YouTube me pasó durante la pandemia que yo empecé a hablar pues de las vacunas, del COVID, porque había gente que estaba diciendo que no iba a vacunar a sus hijos porque si los vacunaban le iba a dar autismo. Yo hice un video explicando todo esto de las vacunas. Y fíjate que, ¿qué pasó? Que YouTube me sancionó. YouTube me dijo que yo quizás estaba desinformando, tuve que apelar y todo, fue un problema. Al final lo superé, pero nuevamente también hubo un bajón tremendo en las visitas, después me recuperé, entonces he tenido que aceptar eso. Digamos que la vida tiene altibajos. O sea, que no todo en la vida te va a salir bien. Y que eso, y que el que no todo en la vida te salga bien significa que tú seas un fracasado o que no sirvas para eso. Que hay que aceptar que si intentamos algo y no nos sale bien, pues que a lo mejor hay que probar otro camino, hacer algo distinto. Y fíjate que las experiencias que más me han enseñado a mí en la vida, no solamente han sido las experiencias donde he fracasado, sino donde me he visto obligado a salir de mi zona de confort. Donde están en situaciones donde, digamos, no he estado precisamente cómodo. Entiendo, sí, han sido bastante situaciones muy frustrantes, Jonathan. Tenemos dos comentarios de las redes. La señora Jessica Baque nos dice, buen día, tengo mi niña con autismo, ella sí tolera la bulla, pero solo cierto tiempo. Y lo de ella es la ansiedad a comer, quiere comer todo como puede. ¿Cómo puede hacer para poder ayudarla? Y ella es convulsiva. Bueno, te pide una opinión tuya. Bueno, hay personas con autismo que pueden llegar a comer mucho por ansiedad. De la misma manera que hay personas neurotípicas que sufren de ansiedad y que una forma como lidian mucho con ansiedad es comiendo. Porque comer es algo que nos causa placer al fin y al cabo. ¿Sí? Bueno, todo lo que garantiza nuestra supervivencia es placentero. La verdad. Yo digo que, pienso que eso puede ser un problema de ansiedad, sin embargo, sería bueno evaluarlo con un médico. Ahora, hay que tener cuidado con ciertos medicamentos. Hay personas que, por ejemplo, me han contado que dan a sus hijos Risperdal, ciertos medicamentos antipsicóticos que pueden alterar el metabolismo, pueden hacer que la persona tenga más hambre de lo normal y que se suba de peso. El Risperdal parece ser uno de estos. Otra cosa que es evaluar, sobre todo si tu hija está subida de peso, es que a lo mejor no vaya a tener un problema de tiroides. Hay condiciones como el hipotiroidismo que, pueden alterar también el metabolismo y hacer que una persona suba de peso. Puede pasar, o sea, conozco una amiga que es autista, tiene hipotiroidismo y se dieron cuenta porque cosa un año así se subió como 30 kilos de peso. Entonces yo te diría que en esto de que coma mucho, primero hay que descartar que sea un problema de salud, ¿sí? Hay que descartar también que de pronto esté teniendo mucha ansiedad y que esto sea lo que la lleva a comer de más. Lo otro es mirar con qué se está alimentando también, porque yo te voy a contar mi historia. Yo hace muchos años me dio por ser vegetariano y yo lo hice mal.
O sea, me puse a comer, a usar de algunos alimentos que se supone que eran saludables. O sea, comía mucho pan integral, comía muchos ciertos granos, dejé todas las carnes, dejé de comer pescado, carne, bueno, todo esto. ¿Qué pasó? Que en 2 años me subí 30 kilos de peso. Y resulta que no sabía que hay alimentos que son saludables, entre comillas, y que tienen una gran cantidad de calorías. La otra vez me puse a mirar, por ejemplo, la tabla nutricional del pan integral comparado con el pan normal. Y resulta que un pan integral puede tener incluso más calorías que un pan normal. O sea, entonces hay que revisar muy bien la dieta, pero antes de hacer un cambio de dieta, porque también esa es otra cosa que me preguntan siempre, hay muchos padres que han llegado a decirme, ay Diego, ¿será que la dieta libre de gluten y caseína funciona? ¿Será que si yo le saco esto, esto y esto, a mi hijo se volverá menos autista? Yo lo que les digo es que tengan mucho cuidado con eso, conseguir consejos así del internet. O sea, si ustedes van a sacar algo de su alimentación o van a hacer una dieta, lo mejor es que consulten con un nutriólogo, porque puede ser peligroso, ¿sí? O sea, puede que les pase algo como lo que me pasó. Claro, y si ya nos quedan unos minutitos, vale, y tenemos una última pregunta para hacerte así, para que nos respondas en breve. La señora Aura Guerrero nos dice, Jonathan, admiro tu programa, te felicito. Pregunta para ti, ¿qué nos puedes recomendar a los padres con niños autistas para ayudarlos? Pues mira, en internet, digo, en mi canal ya he hecho algunos videos hablando de esto, pero en resumen, ¿qué les puedo decir? O sea, traten de dar a sus hijos las herramientas que más puedan para que cuando ellos sean adultos puedan llegar a ser adultos independientes, pero se trata de enseñar a sus hijos a ser autónomos, a que ellos puedan tomar decisiones por sí solos y que tengan herramientas para tomar decisiones. ¿Por qué les digo esto? Porque conoció adultos con autismo que la razón por la que están en la depresión clínica es porque sienten que su vida no tiene sentido, que no están siendo nada útil. O sea, conoció casos de chicos autistas que tienen 30 años, están viviendo en las casas de sus papás y literalmente están solos. No tienen un proyecto claro de vida, no saben en qué son buenos, no han ido a la universidad. Entonces, digamos, una de las primeras cosas es reforzar la autoestima. Traten de enfocarse en lo que sus hijos son capaces de hacer, en las áreas donde tienen habilidades, más que en lo que no pueden hacer, claro. O sea, si alguno de ustedes quiere que su hijo sea futbolista, pero si de pronto ve que su hijo es muy malo jugando al fútbol, pues tampoco lo intenten obligar. A lo mejor a ese niño le gusta más el arte, entonces puede que le sirva mejor irse por ahí. O sea, traten de conocer mejor qué cosas le gustan a sus hijos, cuáles son sus intereses, y de mirar por ese lado cómo se puede sacar un buen camino profesional. Eso. Listo, Jonathan. Bueno, hemos llegado al final del programa. Te agradezco por haber compartido tus experiencias de vida y por haber aceptado nuestra invitación. Vale, muchas gracias a ti por tu invitación. Bueno, recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.